Vamos a hablar de un tema para mí muy importante, como todos los temas, un tema muy trascendental. Fíjense que muchas veces las personas se sienten estancadas. Muchas veces las personas sienten que la vida está como detenida, como que no tiene una continuidad o como si no fluyera. Simplemente, como digo, estancadas. Y ese estancamiento puede darse o puede verse en muchos aspectos. Puede verse un estancamiento, por ejemplo, con referencia al trabajo, a la economía, a que no llega la pareja, a que los papeles o trámites de alguna condición tardan o no se dan, a que no se vende el terreno o no se vende la casa. De alguna forma, el sentirse estancado, ¿alguna vez lo has vivido? Tanto a lo mejor de vez en cuando o regularmente. O a lo mejor muchas veces así es la forma de vida que tienes. Pero el estancamiento es algo que las personas refieren regularmente. Estoy estancado, me siento estancado, siento que las cosas no pasan, las cosas tardan mucho. Quisiera que fueran más rápidas y no son. No llega lo que espero, la oportunidad la veo muy lejos. No sé cuándo va a pasar. Bueno, ya mero, pero no es todavía no pasa. Yo sé que el otro lunes, pero el otro lunes llega y tampoco pasó. Y hay muchas formas que ese estancamiento o esa condición de sentirte estancado puede estar presente o puedes tener la percepción de que está presente. Y la idea de que así es. Y como les digo, no solo es decir estoy estancado. La forma del entendimiento o el lenguaje que manejas acerca de ello puede ser en todas las condiciones que estoy diciendo. Desde tener la esperanza de que el día de mañana pase y cuando ese día llega no pasa nada, hasta el punto donde lo dice literalmente, me siento estancado, siento que las cosas no fluyen. Ahora, esa sensación incluso puede llegar a la apatía, donde la apatía es cuando ya mejor ya no te importa nada. Y no te importa nada en un punto en el cual realmente has perdido todo el interés, has perdido toda la motivación. Creo que la mayoría de ustedes, por no decir todos, se pueden identificar con lo que estoy diciendo. Ahora, ¿realmente el estancamiento es así? ¿Realmente la vida se llega a estancar? Pues yo creo que hay una diferencia significativa en ese entendimiento. La vida en sí no se estanca nunca, y lo voy a explicar más adelante. Pero la percepción de que la vida está estancada, claro que es posible. Entonces aquí tenemos que marcar una diferencia significativa. La vida no se estanca, pero podemos tener una percepción de que la vida está estancada. Y es bien importante entender ese punto y ese proceso. O sea, la vida no se estanca, porque la vida está en un constante movimiento, pero podemos tener la percepción, la sensación, la idea, la experiencia, como si la vida estuviese estancada. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque nosotros tenemos una expectativa, tenemos una idea de cuándo, cómo queremos que pasen las cosas. Y si esa idea de cuándo y cómo queremos que pasen las cosas no pasan como esperamos, o sea, no es igual o lo más cercano a la expectativa que tenemos de ello, podríamos sentirnos estancados. Entre otras condiciones, ya sabemos que las expectativas destruyen. ¿Por qué? Porque si no obtienes lo que esperas, lo que obtengas, aunque sea bueno, sientes muchas veces que no obtuviste nada. Entonces, no es que estés estancado. Lo que tenemos que entonces darnos cuenta es que las expectativas que te has generado no son las mejores, no son las ideales, que incluso pueden estar basadas en errores, en ignorancia, en condiciones falsas. Vamos a pensar que yo planto unas semillas en la tierra y las riego todos los días. Y luego digo, esto no funciona, no tengo ninguna planta, no tengo ningún fruto. ¿Cómo es posible? Está estancada esta semilla, no funcionó, no sirvió. Y yo apenas tenía una semana regando esas plantas. Bueno, esas semillas, porque ni siquiera plantas habían estado todavía. ¿Realmente es porque no funciona?
o porque yo tengo una expectativa generada erróneamente. ¿Cómo va a ser posible que si apenas tengo una semana regando las semillas que planté en la tierra, va a salir la planta? La planta tarda un rato. La semilla tiene que germinar, tiene que romper su coraza externa, tiene que abrirse, tiene que empezar a enraizarse, tiene que empezar a salir su tallo y tarda más. A veces puede tardar un mes, puede tardar 3 semanas, puede tardar un mes y medio, depende qué tipo de planta sea, qué tipo de árbol. Pero entonces no es que esté estancada esa semilla, no es que no esté funcionando lo que estoy haciendo, es que la expectativa que tengo de eso no es la más correcta. La expectativa que tengo de el tiempo en que va a salir una planta es totalmente falso y erróneo. ¿Cuántas veces no pasa así en tu vida? ¿Cuántas veces no pasa en tu vida que estás teniendo una expectativa particular en alguna condición y lo que pasa es que esa expectativa es falsa, es errónea? Y porque no te esperaste lo suficiente o no tienes una expectativa mejor todavía basada en mayor verdad o preferentemente ninguna expectativa, no tomaste el tiempo, no tomaste las condiciones adecuadas para que tuvieras lo que querías, que en cierto momento la planta saliera, que en cierto momento el fruto saliera y te pudieras beneficiar de ese fruto. Definitivamente entonces podemos entender que la vida no se estanca. Y yo creo que aquí es un punto fundamental y bien importante. La vida nunca se estanca porque todo está en constante movimiento. Y aquí es un punto que quiero aclarar. El movimiento es un movimiento universal. O sea, hace que todo universalmente, seamos conscientes o no, tiene un movimiento constante. Por ejemplo, el planeta, en este momento, está girando sobre su propio eje a una velocidad increíble y está también trasladándose alrededor del Sol a una velocidad increíble. También como galaxia estamos viajando, como sistema solar estamos viajando, o sea, todo en el universo se está moviendo, en el macrouniverso. Ahora, lo más increíble es que aunque la Tierra se esté moviendo a velocidades increíbles y vertiginosas, ni siquiera lo percibimos, no lo sentimos. En este momento, ¿a poco te das cuenta que estamos viajando a lo mejor miles de kilómetros por hora? No, ¿verdad? Estamos aquí como si nada pasara. Sin embargo, estamos moviéndonos significativamente. Así como eso, todo se mueve. Por ejemplo, si vamos al microcosmos y vamos al mundo molecular y atómico, nos vamos a dar cuenta que todo está en movimiento. Las moléculas se mueven, los átomos se mueven. Si vamos al mundo subatómico, las partículas se mueven. Todo está en un constante movimiento, siempre. Entonces, si todo está en un constante movimiento, significa que nada puede estar estancado, nada puede quedarse inmóvil. Podemos, como les dije hace rato, tener la idea, la percepción de que algo no se mueve, pero que pensemos que no se mueve no significa que no se esté moviendo. Y aquí tenemos que entender que existe el movimiento universal donde nos dice que todo está en un constante movimiento, que está en un constante estado vibratorio, que está en un constante ir y venir, en un fluir cada vez siempre. No hay algo que lo detenga, no hay algo que lo merme, no hay algo que lo cambie. Siempre está ese constante movimiento universal. Entonces la pregunta es, si todo siempre está en ese movimiento universal, ¿por qué nosotros tenemos una percepción de que no se mueve? ¿Por qué tenemos una percepción de que algo está estancado, estático, de que algo está inerte o muerto incluso? Bueno, porque esa es nuestra capacidad, percibir incluso hasta lo que no es verdad. Sin embargo, el entendimiento del movimiento universal nos invita a entender esto. Nos invita a entender que si todo está en constante movimiento, nunca podríamos estar estancados ni detenidos. Y si todo está en ese constante movimiento, la pregunta es, con nuestra voluntad, con nuestra percepción, ¿cómo estamos dirigiendo ese movimiento? Entonces, hay quien dirige ese movimiento universal para sentirse estancado.
Es increíble la capacidad que tiene el ser humano al punto que puede percibir el movimiento como si no se moviera. Hay quien incluso percibe el movimiento universal en contra de sí mismo para autoflagelarse o dañarse, moviéndote hacia las condiciones no favorables de tu vida, hacia la enfermedad, hacia la vejez, hacia la destrucción, hacia las condiciones económicas no favorables. Todo eso lo haces con la focalización que tienes de la vida, con la negatividad, con las condiciones de queja. Y estás tú haciendo que ese movimiento universal lleve tu vida a esas experiencias. O por el contrario, si eres más consciente, ¿cómo podríamos tomar ese movimiento universal que ya existe y que nada lo frena, que nada lo merma, que nada lo detiene, y con tu voluntad y tu focalización llevarlo a cosas grandiosas, a la realización máxima y sublime de todos tus sueños y tu vida? A que la vida para ti sea lo más maravillosa posible. Entonces, si ya está ese movimiento universal ya existe. Incluso trasciende más lo que ustedes conocen como vida, porque es un movimiento universal eterno. Ni siquiera es algo que puede decir que tiene principio o tiene fin. De hecho, la vida eterna está basada en el entendimiento del movimiento universal. Por eso la vida es eterna, porque la fundamentalidad del movimiento de la vida misma que tenemos como personas o seres humanos es dado y es alimentado total y directamente por el movimiento universal. Los átomos, como digo, las moléculas, el mundo subatómico, todo vive, todo vibra por ese movimiento eterno, por ese movimiento que comenzó en el mismo principio de la creación y que no tiene principio ni tiene fin. Mi pregunta es entonces, con tu vocación, con tu voluntad, con tu focalización, ¿hacia dónde estás guiando ese movimiento universal? ¿A la construcción de una vida mejor? ¿A la realización de tus sueños? ¿O a la flagelación, la destrucción, la enfermedad, la lucha en tu vida? ¿Hacia dónde estamos llevando el movimiento universal? Y yo creo que hasta este momento muchos de ustedes ni siquiera se lo habían preguntado. Ni siquiera se dan cuenta que ya la inercia, ya esa fuerza existe y que nada ni nadie la detiene y que nosotros no podemos hacer más que con nuestra voluntad y focalización tratar de guiar lo más posible esas energías, esa fuerza, ese movimiento. Y lo tenemos que empezar a hacer cada vez más conscientemente. Tenemos que cada vez empezar a darnos cuenta que es importante tener las formas, maneras, elementos para que entonces la focalización y nuestra voluntad siempre estén a favor nuestro. Siempre tengamos la oportunidad de ir a donde queremos ir. Como les digo, a realizar totalmente nuestros sueños, lo más posible nuestros sueños. Ahora, cuando somos conscientes del movimiento universal, cuando somos conscientes de esa gran fuerza, y cuando hablo de movimiento universal, quiero que entiendan o quiero darme a entender o quiero darme a explicar que estamos hablando de unas fuerzas principales de la creación, una de las fuerzas principales del universo que mueven toda la creación por completo. Imaginémonos esa fuerza. No estamos hablando de una fuerza que a lo mejor mide tanto por tanto o tiene el poder de esto o de aquello. No estamos hablando de algo que incluso podamos medir. Estamos hablando que el movimiento universal genera el movimiento en toda la creación, en todo el universo, en todas las posibilidades potenciales, en todas las condiciones que vivimos. Entonces imaginémonos la grandeza de esa fuerza, donde esa fuerza está en cada uno de nosotros, verdaderamente. Es lo que nos mantiene con vida, es lo que nos da conciencia, es lo que nos da experiencia. Y que nuestra voluntad, en la forma de nuestra vida, nos puede llevar a focalizarnos en aquello que queremos vivir y construir. Pero la queja, la ignorancia, la desfocalización, la distracción, hacen que esa fuerza, como les dije, incluso funcione en contra de nosotros. Que genere un accidente, una enfermedad, que genere un problema, que generen condiciones
que hasta parecería que no entendemos a quién le debemos tanto o qué tan mal hemos hecho al punto que tenemos experiencias muy dolorosas. Ya no tiene que ser así. No tenemos que seguir viviendo de esa forma o de esa manera. Con la oportunidad que tenemos de la conciencia, de entender cada vez más la verdad, los principios del universo, como el movimiento universal y saber cómo influenciar o cómo nos influencia o cómo tener mayor oportunidad de beneficiarnos de ello, yo creo que es algo maravilloso. Ahora, la clave se las estoy diciendo, porque pueden preguntarse cómo. Bueno, la clave la estoy diciendo, con la voluntad, generando una focalización consciente, focalizándonos conscientemente en aquello que queremos vivir y experimentar y alimentarlo con la gratitud, agradeciéndolo, dándolo por hecho, sabiendo lo que Dios ya nos lo ha dado, incluso antes de haberlo pedido. Gracias Dios de mi corazón, gracias Dios de mi comprensión, porque sé que mi voluntad, mi libre albedrío, me permite elegir de la vida todo aquello que decido y quiero experimentar. Por lo tanto, sin limitación alguna, sin juicios, sin pretextos, yo elijo lo mejor. Y elijo lo mejor y me focalizo en ello. Siempre tengo el mejor hogar, el mejor vehículo, las mejores relaciones, el mejor trabajo, la mejor economía, la mejor vida en todos los aspectos de mi vida, en todos y en cada uno. Y eso genera una focalización clara, donde yo vivo lo mejor porque no puede ser de otra manera, otra forma que es dado por mi libre albedrío. Y agradezco porque sé que de esta forma, en este momento y en este instante, el movimiento universal, con la fuerza que tiene eterna, hace que todo converja para que entonces la experiencia sea dada de acuerdo a mi focalización. En este momento se realiza conscientemente la focalización en la cual estoy focalizado. Y permanecemos en esa focalización. Nos mantenemos en esa focalización y todo se realiza de acuerdo a ella. Yo sé que podrían pensar que a lo mejor es difícil, que la mente va brincando de un lugar a otro. Claro, es como todo. A lo mejor parece fácil como lo explico, pero hay que practicarlo. Y la práctica hace al maestro. La práctica nos lleva, la práctica y la disciplina nos lleva a la maestría. Por eso en este momento los invito a practicar. Así como cuando se practica un instrumento, que lo tomas la primera vez y no sabes ni cómo se toca, cómo se afina, cómo se utiliza, cómo sacarle un sonido armónico. Sin embargo, si te interesa, con la práctica y disciplina, empiezas a saber cómo, al punto que en cierto momento puedes ser un gran músico, puedes ser un maestro en ese instrumento. Es igual con lo que en este momento estoy compartiendo. Me encantaría que solo con que me voy a focalizar fuera suficiente. Yo creo que ni siquiera saben claramente lo que es focalizarse. Yo creo que ni siquiera saben claramente cómo manejar conscientemente su libre albedrío. No importa que en este momento parecieran ciegos ante todo ello. Hay que practicar, hay que tener disciplina y van a darse cuenta cómo ese movimiento universal siempre puede estar a favor nuestro. Ahora, lo que sí debemos de hacer, que yo considero que podría ser más fácil, es ya no permitir que el movimiento universal esté en contra de nosotros, que nos lastime o nos destruye o que lo utilicemos inconscientemente por ignorancia para condiciones adversas, tanto nuestras, de nuestro entorno o de la humanidad misma. Yo creo que una de las condiciones por las cuales utilizamos o hacemos que el movimiento universal nos lleve a experiencias no convenientes es porque nos quejamos mucho. La queja es una forma de focalización. Una forma de focalización totalmente inconsciente. Ustedes son expertos en focalizarse, pero son expertos en focalizarse al revés, a través de la queja. Y se lo he dicho otras veces, la queja te focaliza, el agradecimiento te focaliza. Entonces todo lo que agradezcas y te permanezcas en esa gratitud y ese agradecimiento, te focalizas de acuerdo a ello. Pero todo lo que te quejas, también te focalizas de acuerdo a ello.
entre la queja y el agradecimiento, hay cosas que se suman, cosas que se restan, cosas que se equilibran. Por lo tanto, hay que dejar las quejas, incrementar el agradecimiento para que la focalización sea de acuerdo a lo que queremos. Si para ustedes, como digo, es difícil focalizarse conscientemente en algo positivo o en lo que quieren, o ni siquiera saben qué quieren, al menos dejen de quejarse para que no generen más focalizaciones inconvenientes y experiencias adversas que no necesitan tener. Ya sabemos que el movimiento universal está presente, que nada ni nadie lo va a detener. El único que lo podría detener es Dios, y así hizo la creación. El momento en que Él quisiera detener ese movimiento universal y eterno, la vida no existiría. Entonces está solo en Dios si así fuese. Pero fuera de Dios, viendo la creación como hoy es, tenemos que entender que nada ni nadie puede bajar, menospreciar, quitar, mermar ese movimiento universal y eterno. Nada ni nadie. Por lo tanto, si ya estamos en ese movimiento, tenemos que hacer que nos lleve a las mejores condiciones. La queja ya no es nuestra vida. Ya no podemos seguir quejándonos. Recuerden que la queja hace que el movimiento universal nos lleve a experiencias adversas. Agradezcan. El agradecimiento ya no es como una práctica o una condición de, ay, vamos a agradecer a ver qué pasa, o vamos a ser positivos. No, ya sabemos y entendemos que no es necesario estarse quejando porque no queremos experiencias que nos duelan. Vamos a agradecer porque es necesario agradecer para vivir más plenamente. No es un juego, es una condición de vida, es una condición de calidad de vida y no solo tuya, como seres humanos en completo y general. Entonces, hagamos juntos un mundo mejor, realicemos un mundo mejor, vivamos en un mundo mejor y llenémonos de gratitud, de agradecimiento, para que la focalización y el movimiento universal nos lleve y nos den las mejores experiencias. Bueno, espero que lo que hoy compartimos llegue a lo más profundo de tu ser, te transforme, te haga crecer, que verdaderamente entiendas que las condiciones trascendentales, universales, existen más allá de cada uno de nosotros. Han existido antes de nosotros, están presentes en este momento y vigentes, y cuando ya no estemos, seguirán también, seguirán rigiendo este universo. Por lo tanto, todo aquel que comprende y entiende todas las energías, funciones, procesos universales, se beneficia más que aquel que vive en la ignorancia. Espero que tú elijas correctamente y elijas el camino de la conciencia.